Hoy vamos a conversar sobre algo que hemos recibido como solicitud a través de las redes sociales para que ampliásemos sobre una problemática que parece estar preocupando a una parte importante de la población. Y es que a medida que nuestra población envejece, porque de hecho las cifras de nuestra población muestran que estamos viviendo un poco más y por tanto eso significa que también estamos envejeciendo un poco más. Y a medida que la población va envejeciendo, van surgiendo nuevos desafíos, por supuesto, desde la perspectiva de la salud pública, desde la perspectiva de aquellas situaciones que son específicas de la tercera edad, pero también desde la perspectiva de la salud mental. Y un caso específico del cual conversaremos en el día de hoy es exactamente el relacionado con la jubilación o el retiro. El retiro del trabajo, no necesariamente una jubilación, pero el retiro, ya el cesar las actividades laborales, que suele tener en el imaginario público una suerte de espacio para el descanso, se suele asociar con que, bueno, ya voy a disfrutar la vida, se asocia con la libertad, se asocia con la recompensa por los años de trabajo, lo cual pudiera ser cierto. Sin embargo, para muchas personas el retiro no se vive como un alivio, sino como una transición psicológica con muchas complejidades, con muchos desafíos. Y en lugar del bienestar inmediato, en lugar de esa felicidad, de esa liberación, de ese merecido descanso, comienza a aparecer algo muy parecido a un gran vacío. Empieza a aparecer algo que tiene que ver con una suerte de desorganización interna, pérdida del rumbo, disminución de la motivación y una sensación que algunas personas describen como muy difícil de nombrar. Y es algo así como, ya yo no sé para qué me levanto, para qué tengo que levantarme de la cama. Es como que se ha perdido el objetivo, el rumbo, el plan, la meta. Es que en lugar de ser el momento de mayor felicidad, porque ya no tengo que levantarme todos los días a trabajar bajo un horario, bajo determinadas metas o con exigencias, sino que en lugar de ser ese momento de descanso merecido, ese momento de disfrute de esa libertad, se va convirtiendo para algunas personas en un momento de un vacío inaguantable, de un silencio insoportable, de una pérdida de su rumbo, pérdida de su motivación, de algo que está siendo ya mucho más que una situación de disfrute para ser una suerte de vacío existencial. Cuando miramos lo que plantea la literatura científica sobre este tema, lo que observamos es que el retiro, lejos de ser una meta, es una suerte de transición. Y por tanto los efectos de ese retiro y de esa transición pueden ser muy variables de, de cada persona a cada persona, y el impacto que puede tener sobre el bienestar de las personas, ¿verdad? Va a depender de muchos factores. Por ejemplo, la salud, la red social que tenga esta persona, la red de apoyo con la que cuente, el nivel de participación que esta persona tiene
en el marco de esas redes de apoyo. El sentido de propósito con el cual desarrolla su vida, la calidad de la adaptación a este nuevo rol que está viviendo. O sea, es un conjunto de situaciones, un conjunto de vivencias a los cuales se le ha llamado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, científico, el síndrome del vacío post-retiro. Es una suerte de crisis de sentido después que la persona se ha retirado. No se trata de un diagnóstico, no existe un diagnóstico como tal, no es porque no es una enfermedad, ni mucho menos, pero es una formulación clínica que nos resulta muy útil para describir a personas que después de dejar su actividad laboral principal, comienzan a experimentar una reducción importante de los reforzadores ambientales, una pérdida importante de la estructura de la cotidianidad, un empobrecimiento del rol social y un debilitamiento de la identidad construida inicialmente alrededor del trabajo. Entonces, ¿por qué si el retiro se puede concebir como una especie de felicidad, una plenitud, una liberación de horarios, de exigencias, esta idea de que el trabajo está asociado con un castigo, entonces, bueno, ya yo no tengo que trabajar más, esto debe ser algo muy agradable, muy tranquilizador, etcétera? ¿Por qué para algunas personas puede convertirse en una crisis y a veces en una crisis muy seria? Y es que muchas personas durante décadas, no sé, a veces durante 40 años, 30 años, 50 años, hay personas que trabajan toda su vida y en el momento en que dejan de trabajar es que se dan cuenta que su vida estaba organizada alrededor del trabajo, porque el empleo no solamente aporta ingresos. Sí, obviamente la gente trabaja por necesidad de generar ingresos, pero el empleo no solo aporta ese ingreso económico, sino que además el empleo también ofrece estructura en los horarios, metas, reconocimientos, sentido de pertenencia, vínculos con compañeros de trabajo, sentido de eficacia, de que sé hacerlo bien, de que lo quiero hacer bien, y una respuesta cotidiana a la pregunta, ¿quién soy? Bueno, yo soy fulano de tal, trabajo en tal cosa, hago tal cosa, y eso, al no estar, pudiera generar una crisis importante en la identidad propia. Cuando desaparece este eje del trabajo, este eje organizador, no siempre existe una estructura que sustituya esa capacidad de identidad de forma tan sólida como lo hace el trabajo. Y en estos casos, para estas personas, para este grupo importante de la población, el retiro puede dejar al descubierto una gran vulnerabilidad que ya estaba allí, pero estaba oculta por precisamente las actividades laborales. Y es que la identidad de estas personas estaba sostenida por la función laboral más que por una red diversificada de proyectos, de vínculos significativos, de motivaciones por fuera del trabajo. Y por tanto, al perder, o no perder en sentido estricto, sino ya al terminar su vida laboral, al cerrar ese ciclo de la vida, entonces se pone en evidencia esa carencia de una red de proyectos,
de motivaciones externas al trabajo, de vínculos sociales por fuera del trabajo y de otros aspectos significativos que le dan ese color a la vida, porque toda su vida quedó organizada alrededor de su actividad laboral. Los estudios recientes que hablan sobre el retiro y el bienestar están mostrando precisamente que la adaptación es mejor cuando la persona conserva participación social más allá de lo que era su trabajo, cuando la persona tiene actividades significativas en su vida que van más allá de lo que era su trabajo y cuando hay una suerte de continuidad de propósito, o sea, cuando la persona a pesar de o después de haber ya culminado el ciclo de vida alrededor de su trabajo, continúa teniendo un propósito que puede ser similar a la actividad que realizaba anteriormente, pero ya desde otras perspectivas. Sin embargo, cuando alguien no consigue hacer eso, pierde esa motivación, ese objetivo, ese proyecto, esa, esa inspiración para seguir haciendo cosas en la vida. Y entonces se va a ir complicando porque aparte de lo emocional que trae consigo esa forma de vivir esa etapa de la vida, resulta que el retiro también suele coincidir con otros cambios en la vida de las personas. Muchas personas para la edad de retiro empiezan a desarrollar las famosas enfermedades crónicas, por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, los problemas para manejo del colesterol, el triglicéridos, etcétera. Las personas pueden comenzar a sentir dolores persistentes, duelos, porque ya algunas personas de su generación mueren. Puede haber reducción de la movilidad, ya las personas no son tan ágiles como lo fueron en su etapa de vida laboral. Los hijos regularmente ya se han ido del hogar, hay una suerte de envejecimiento de la pareja y esto requiere también, y es un desafío también de renovación, pero además usualmente está la necesidad de cuidar a algunos familiares muy mayores ya. Y todo esto coincide con la crisis que venimos describiendo respecto al cierre del ciclo laboral. Por eso, el problema no suele ser solamente que dejó de trabajar, sino la acumulación de pérdidas simultáneas en su estructura regular de la vida, la, la modificación de los contactos sociales, la modificación de su salud en sentido general y de alguna forma la pérdida del horizonte, la soledad, el aislamiento que aumentan con algunas de estas transiciones hacia el envejecimiento, entonces se asocian con una peor salud mental, sin duda alguna, una peor calidad de vida y mayor riesgo de deterioro funcional. Cuando regresemos de nuestra primera pausa comercial, vamos a conversar un poco sobre el impacto que tiene este síndrome de vacío post-retiro en las personas desde el punto de vista emocional, conductual y existencial. Y entonces vamos a poder desarrollar un poco más esta idea que estamos tratando en nuestro programa de hoy. Volvemos de inmediato. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta, e incluso esta,
Déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vuelve al Teatro Nacional El Caminante de Nazaret, ópera contemporánea en concierto del compositor dominicano Rafael Danilo Grullón, un relato musical de los últimos días de la vida terrenal de Jesús de Nazaret, su pasión, muerte y su resurrección. 15 solistas y un coro de 100 voces acompañados por una orquesta sinfónica. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, sábado 28 de marzo, 8:30 de la noche, y el domingo 29 de marzo, 4:30 de la tarde. Boletas a la venta en la boletería del Teatro Nacional y a través del sitio web boleteria.com.do. Cada día con Jesús no va para toda la familia. De vuelta, acá en Cada Día con Jesús Nova, hoy conversando sobre el síndrome de vacío post-retiro, conversando sobre esta situación que tiene que ver con el retiro o la jubilación laboral, que para, digamos, muchas personas puede significar una alegría, un logro, un momento de felicidad, de el culmen de una etapa de la vida, el inicio de una nueva etapa con descanso, recreación, paz, liberación, etcétera. Pero para otra parte de la población no es así. Es un momento difícil, de crisis emocional, de pérdida del sentido de la vida, de pérdida del propósito, es decir, una vivencia más bien negativa. Y desde el punto de vista entonces clínico, desde el punto de vista del impacto en la salud emocional de estas personas, lo que vamos a observar es una suerte de combinación de síntomas a nivel emocional, a nivel conductual y obviamente a nivel existencial. Desde el punto de vista emocional, las personas suelen referir ansiedad, una tristeza
inespecífica, es como un vacío que no sé describir, que no sé de dónde viene. También se describe irritabilidad en su temperamento, o en ocasiones apatía o falta de voluntad, falta de interés en las cosas, dificultad para iniciar las actividades, pérdida del interés por proyectos que antes eran significativos en su vida, sensación de inutilidad. Algunas personas manifiestan también con mucha frecuencia este tema de una suerte de ahora soy un inútil porque ya no nadie me busca, no tengo trabajo, no sirvo para nada. Un incremento de esa rumiación de las ideas, ¿verdad? En la cabeza, esas ideas disfuncionales, esas ideas negativas, y una suerte de vivencia de soledad, aun cuando no se esté completamente a solas. Es decir, es una vivencia de soledad que tiene que ver con un vacío en su vida, ¿no? Como que si le hubiesen arrancado una parte de su cuerpo completo. Pero también es común que aparezca una percepción del tiempo demasiado largo. O sea, que los días no parecen terminar nunca, que se elongan, que se alargan las horas y la persona permanece aburrida, sin saber qué hacer, sin tener un objetivo en el día. Y es allí donde aparece aquella frase de ya no sé ni para qué me tengo que levantar, ya yo no sé ni para qué debo levantarme, ¿verdad? Y esto suele estar acompañado de trastornos del sueño, ¿no? Y se pierde usualmente el ciclo del sueño porque la persona, como no tiene la obligación de levantarse temprano a ir a trabajar, pues puede permanecer despierto toda la madrugada. Luego entonces duerme toda la mañana, viene a levantarse ya al final de la mañana, cuando ya el ciclo normal del organismo estaría trastocado porque el organismo debe acompañar el ciclo de luz y oscuridad que trae consigo el día y la noche. Y durante la noche, con ausencia de luz solar, el organismo genera una serie de cambios hormonales, de metabólicos, que incluso van acompañados con etapas durante el sueño de la noche. Si eso no se da porque la persona pasa la noche despierta y duerme del día, esto trastorna también la salud física de la misma persona, ¿verdad? Pero además se observa, ¿verdad?, que estas personas comienzan a desarrollar una dependencia excesiva de estímulos pasivos, como lo son el internet, la televisión, eh, ver horas y horas interminables de series en la televisión o en el celular, pasar horas y horas scrolleando en el celular sin un objetivo preciso en la vida, más que gastar las horas, tratar de que se acabe el día para luego comenzar un nuevo suplicio al día siguiente. Mientras tanto, haciendo un montón de actividades improductivas, como decíamos antes, usualmente en el celular o en la televisión. Esto puede comenzar a ser, pudiera comenzar a ser el inicio de una depresión, Pudiera también generar un trastorno adaptativo ante los nuevos desafíos que le ofrece la vida, pero también pudiera estar asociado con un sentimiento de duelo por el rol que se ha perdido, una suerte de crisis existencial. Y por esto es muy importante que si se notan algunos de estos síntomas de manera pronunciada, esta persona sea llevada
a donde un especialista para una evaluación acorde con la situación y probablemente poder instalar algún proceso de asistencia desde la perspectiva de la salud mental. En el terreno de lo emocional, todo eso puede coincidir junto o no, pero cualquiera de esos elementos emocionales puede ser una bandera roja a tomar en cuenta. Ahora, desde el punto de vista conductual, también hay cosas que debemos observar. El cuadro conductual puede extenderse como, puede verse, puede evidenciarse como una caída brusca en las fuentes de motivación que la persona normalmente tenía. Si el trabajo proveía contacto humano, si el trabajo proveía esa sensación de logro, si el trabajo proveía esa previsibilidad en la vida, o sea, que yo sé en qué horario comienzo, en qué horario termino, en qué días tengo de vacaciones, cuánto gano al mes. Todo eso son elementos de previsibilidad, son situaciones que generan estructura en la vida. Si no tengo eso ahora, se pierde con mucha facilidad esa capacidad de sentirse contenido en la vida y es como que si se desparramara, como si se desbordara, como si no hubiera algo que contenga la existencia. Pero también el trabajo proporciona posibilidades de reconocimiento a la persona por sus logros, por su buen desempeño, etcétera. Entonces la desaparición de todo esto al momento del retiro puede iniciar un circuito problemático donde menos actividad genera menos recompensa, más vacío, más evitación y por tanto menos oportunidades de bienestar. Fíjense que no hemos hablado en ningún caso de lo que algunas personas consideran que puede ser lo más importante. Al estar jubilado dejé de ganar el dinero que me ganaba. Bueno, en primer lugar, algunas personas siguen ganando su dinero porque están asalariados, aunque ganen una proporción menor. Pero en segundo lugar, ese no es el tema más importante. Aunque las personas mantengan su ingreso, el hecho de no tener el trabajo, de no tener la rutina del trabajo, implica un desafío importante para una buena parte de la población. La activación conductual es lo que ha mostrado mucha más utilidad para reducir esos síntomas depresivos y aumentar el nivel de compromisos con actividades valiosas. Suele ser una respuesta muy importante para ayudar a que adultos mayores caigan en estos estados de depresión, de abulia, de falta de motivación, de apatía, de desesperanza, de pérdida del objetivo de la vida. No todo retiro tiene que ser problemático ni difícil. Esto es cierto para una parte de la población nada más, pero una parte importante de la población. Y aunque no tiene que ser así, tenemos que tener en cuenta que puede convertirse en una situación muy complicada para esa parte de la población. Aún así, es muy importante no patologizar todo lo que hemos descrito, porque no se trata de un trastorno, de una enfermedad, ni nada por el estilo, ni de un desorden mental. Es una transición. Y las transiciones implican, en condiciones normales, las transiciones implican duelos, pérdidas, reajustes, redefiniciones. Y es completamente normal y esperable que en transiciones así, que son tan importantes, haya una cierta desorientación inicial mientras las personas logran reubicarse. Sin embargo, cuando la vivencia de vacío persiste, cuando esa vivencia de vacío comienza a interferir con la funcionalidad o cuando se combina con aislamiento, pérdida de motivación,
aparición de la desesperanza, trastornos del sueño, pérdida marcada de interés, entonces conviene valorar formalmente, desde el punto de vista profesional de la salud mental, cualquier posibilidad de una depresión o de un real trastorno adaptativo. Las revisiones que se hacen desde el punto de vista de la literatura científica sobre la transición al retiro subrayan de manera categórica que el impacto en la salud y en el bienestar no es uniforme. Algunas personas más bien mejoran su salud mental luego del retiro, pero otros empeoran. Y parte de esa diferencia depende de los recursos psicológicos y de los recursos sociales de los cuales disponga esa persona. Entonces, estamos hablando de que la soledad y la pérdida son núcleos sobre los cuales se puede instalar este vacío post-retiro, es decir, la pérdida de la pertenencia. Vamos a volver luego de nuestra segunda pausa comercial para ampliar un poco más sobre la evidencia que existe sobre esta sensación de soledad, que es muy distinta a la sensación que debe sentir alguien cuando ha llegado a esta etapa de la vida. Volvemos en breve. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vuelve al Teatro Nacional El Caminante de Nazaret, ópera contemporánea en concierto del compositor dominicano Rafael Danilo Grullón, un relato musical de los últimos días de la vida terrenal de Jesús de Nazaret, su pasión, muerte y su resurrección.
15 solistas y un coro de 100 voces acompañados por una orquesta sinfónica. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Sábado 28 de marzo, 8:30 de la noche, y el domingo 29 de marzo, 4:30 de la tarde. Boletas a la venta en la boletería del Teatro Nacional y a través del sitio web boleteria.com.do. Cada día con Jesús no va para toda la familia. De vuelta acá en Cada Día con Jesús Nova, ahora en nuestro tramo final para redondear un poco algunas ideas. Y una de ellas es que muchas personas no extrañan únicamente la tarea laboral cuando se retiran del trabajo, cuando se jubilan del trabajo. Extrañan ser esperadas, ser consultadas, ser necesitadas, ser reconocidas. Eso es parte del núcleo que moviliza emociones tan difíciles de desesperanza, de apatía, de tristeza, de falta de motivación en muchas personas cuando llegan a la etapa del retiro. Hay una necesaria diferenciación que hay que hacer entre el aislamiento social subjetivo y la soledad subjetiva. Es decir, una persona puede estar acompañada y sentirse sola, o una persona puede vivir sola sin experimentar sufrimiento significativo. Son dos cosas muy distintas. Algunas personas pueden sentirse solas estando en una multitud, y algunas personas pueden estar completamente solas y sentirse acompañados. O sea, hay una dimensión subjetiva en esta problemática que hay que tomar en cuenta. Y en personas que están en la etapa de la vejez o de la adultez mayor, la soledad se relaciona con peor salud mental y peor salud física, por lo que no debe minimizarse como algo así de que sea parte normal de la edad. Esto no forma parte normal de ese ciclo de la edad. Forma parte de una dificultad adaptativa, producto de no poder redefinir las metas en su vida al iniciar este nuevo ciclo. La soledad, además, es algo que no va a desaparecer solo porque se le diga a la persona que salga más o que se mantenga ocupado o ese tipo de cosas, porque como hemos visto, sus raíces están en otro lugar, están en la definición existencial. Por tanto, funcionan mejor y la evidencia muestra que para ayudar a personas que están en estas situaciones es muy importante, en primer lugar, el apoyo desde el punto de vista psicológico. En segundo lugar, desarrollar habilidades nuevas, hacer cursos, participar de alguna nueva actividad, un hobby nuevo, etcétera. Actividades que le den sentido a su vida, que le generen la sensación de logro, donde pueda tener espacios de participación, de vinculación, de sentirse útil, de lograr cosas. Y por supuesto, en el marco de lo que es la ayuda psicológica, ayudarle a modificar esas ideas, esas cogniciones sociales que son desadaptativas, que no le están permitiendo avanzar. En otras palabras, el problema no se resuelve solo con llenar el tiempo. Es necesario reconstruir vínculos, es necesario crear espacios donde se logre de nuevo la sensación de eficacia, y es necesario que la persona encuentre un nuevo significado. El retiro puede estar combinado con otros problemas como vimos antes, y uno de esos problemas es el dolor crónico, y no pocas veces otras condiciones médicas crónicas, pero el dolor el dolor crónico suele estar presente en esta etapa de la vida. Reduce la movilidad, hay dolor en las rodillas, dolor en las coyunturas, dolor en la espalda, y el umbral de tolerancia
al estrés, baja mucho y por tanto se incrementa la sensación de dolor y las personas van evitando entonces moverse, trasladarse a visitar amigos, a visitar a los hijos, a los nietos, etcétera, a participar en actividades sociales y esa limitación va estrechando la vida de la persona hasta volverla una vida muy pobre, muy seca, ¿verdad? Y en algunos casos incluso la persona hasta se comienza a organizar alrededor de la defensiva para que las personas no le molesten y esto favorece entonces esos cuadros depresivos, de ansiedad, de tristeza, de inactividad, de evitar situaciones para no sentir estos malestares, vamos a decirlo así, desde el punto de vista físico. Por tanto, sí, es muy importante recuperar la estructura de la vida, fundamental. Recuperar la estructura de la vida es fundamental. Que la persona tenga una semana programada, tenga actividades, horarios definidos, salidas programadas, actividades útiles, pero contacto interpersonal, tareas que exijan participación activa, que se sienta productivo y útil para algo, ¿no? Pero también es muy importante recuperar el propósito, reconstruir el propósito de la vida. Las personas necesitan entonces hacer el duelo por la pérdida de la etapa laboral anterior, pero también redescubrir una nueva forma de continuidad. El objetivo no es reemplazar exactamente el trabajo perdido, sino identificar cómo pueden seguir expresando su capacidad productiva, cómo pueden transmitir sus valores en una actividad productiva que puede ahora ser enseñar, puede ser acompañar, puede ser escribir, puede ser orientar, crear, cuidar y no pocas veces aprender nuevas cosas o servir en alguna otra área. Tercer lugar, las personas necesitarían entonces fortalecer la participación social y el sentido de pertenencia, porque la evidencia muestra que la participación social se asocia con mejor calidad de vida y mejor ajuste psicológico en el envejecimiento. No cualquier actividad sirve de la misma manera. Suelen ser más protectores los vínculos recíprocos, los espacios donde la persona aporta algo y las rutinas comunitarias estables. Y por último, es muy importante diferenciar descanso de retirada vital. O sea, descansar es saludable, pero retirarse emocionalmente de la vida no es saludable. Las personas necesitan entonces ayuda para notar cuando la tranquilidad es restauradora y cuando el no hacer nada se vuelve evitación, desánimo y pérdida progresiva de esas cosas que le daban sentido a la vida. A veces detrás del vacío post-retiro hay una pregunta dolorosa. Si ya no soy yo lo que fui, ¿quién soy ahora? Esa pregunta no se resuelve con productividad compulsiva, pero tampoco con negación del malestar. Se requiere tiempo, se requiere elaboración de una nueva meta, se requiere una reconstrucción más amplia de la identidad. Por tanto, la ayuda psicológica para personas que están atravesando por esta situación tiene que ver con ayudarles a pasar de una identidad centrada exclusivamente en el rendimiento a una identidad más integradora, donde aún sean posibles la presencia, el legado, el vínculo y el crecimiento. En este sentido, el retiro no debe entenderse solo como el final, sino es una transición. Puede convertirse en un periodo de empobrecimiento, pero también puede ser una buena etapa de reorganización más libre, más coherente,
siempre que la persona cuente con apoyo, estructura y con oportunidades reales para seguir sintiéndose vivo, útil y conectado. Con esto vamos a dar fin a nuestro programa de hoy, esperando que haya sido no solo del agrado, sino de la utilidad necesaria con la cual concebimos este tipo de espacios para todos ustedes. Será hasta nuestra próxima entrega y les invitamos a continuar con la programación de Ruta 66. Hasta pronto. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte cada día con Jesús Nova.